Saludos nuevamente, niños y niñas encargados de los estudiantes de sexto grado. En esta ocasión voy a socializar la guía de continuidad educativa de la materia de Ciencias, Salud y Medio Ambiente, que corresponde a la fase 3, semana 2. Preparen su cuaderno de apuntes y a trabajar se ha dicho, escribir la fecha. Posteriormente, pues van a escribir la información que aparece en esta tablita, donde dice unidad número 5, el mundo físico que nos rodea. El contenido, pues tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Van a escribir también fase 3, semana 2. Y de esa manera vamos a mantener ordenaditos los cuadernos de apunte. Bueno, en el primer momento hay que leer la información, que está un poquito extensa también. Y le voy a dar lectura un poco breve y dice circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico básico tiene tres componentes, un generador de corriente, un elemento receptor que es un foco o una resistencia y un interruptor, todos conectados entre sí por un elemento conductor fabricado por lo general de cobre. Y estos pues son los alambres. Por los alambres viajan cargas eléctricas negativas llamadas electrones. Y aquí tenemos una figura que es la figura número 1. Y el interruptor o switch o apagador, como le quieran llamar ustedes. El on significa encendido y el off apagado. Y por aquí hay alambres, digamos, de cobre. Y por ahí es donde circula, digamos, la energía eléctrica, la electricidad. Y aquí hay una pila, digamos, o batería de 1.5 voltios que puede encender un foco. Luego, pues, una lámpara de mano suele usar dos pilas secas, mal llamadas baterías, pues estas generalmente se le debería de llamar básicamente pilas. El nombre apropiado son pilas. Y estas conectadas en series sumergidas en solución ácida, pues las pilas tienen esa solución ácida que les ayuda para que puedan almacenar esa energía, lo cual es un líquido conductor o electrolito. Y aquí tenemos, por ejemplo, en la tabla número 1, algunos símbolos que se van a utilizar en diagramas circuitos eléctricos. El componente real, pues ahí tenemos una pila, tenemos un foco y tenemos una LED, que es un foquito tipo LED, digamos. El símbolo para la pila, pues, es este. Para el foco es este otro y para la lámpara LED es este otro símbolo. Luego, pues, tenemos también los interruptores o switch, el on de encendido y de apagado el off. Entonces, apagado, pues, ya no tiene contacto, se corta en un punto X distante, por ahí. Entonces está apagado. Encendido, pues ahí tiene el contacto para que pueda encender, para que le pueda pasar corriente eléctrica. Y el alambre conductor, pues, está forrado generalmente por un plástico, pero lo de adentro es el alambre de cobre. Y que es el conductor, el símbolo es ese que se presenta ahí. Y el resistor eléctrico, pues, es este. Y su respectivo signo. Los alambres vienen cubiertos de un plástico transparente o de colores. Y ese, pues, es el material aislante, pero lo que está por dentro es el material conductor. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Tiene, digamos, la parte positiva, la parte negativa. Además, pues, en la figura 2 se puede observar que se ha sustituido el foco por un símbolo, el interruptor de corriente por un símbolo, etc. Y veamos el siguiente punto, que es el número 2. Dice, circuito en serie. En un circuito en serie, los componentes LED, interruptores, etcétera, están dispuestos de manera que la corriente eléctrica pasa a través de cada uno siguiendo una sola ruta, es decir, uno después del otro. La electricidad solo puede seguir un camino en un circuito en serie. Bueno, aquí voy a subrayar este elemento porque es importante. En un circuito en serie solamente puede seguir un camino. La corriente sale de la fuente de energía, que esta puede ser la pila o batería, hacia cada componente y regresa a la fuente de energía. Si uno de sus componentes se daña, la electricidad ya no fluirá a través del circuito. Entonces, en otras palabras, ya no
circula la corriente eléctrica. Por ejemplo, aquí en esta figura, que es la figura número 3, aquí ya no tiene esa conexión, entonces ya no circula la energía. Pero ya al restablecer esta partecita para que haga contacto con este punto, entonces ya vuelve a circular la energía. Entonces este es un circuito en serie, no es en paralelo. Luego, pues, cuando conectamos el circuito a una fuente de energía como la pila, los electrones abandonan el polo negativo de la fuente de energía, hacen el recorrido por todo el circuito y finalmente se dirigen al polo positivo de la pila. Ojo, este digamos que es un elemento, digamos, importante a considerar. Hacen el recorrido por todo el circuito y finalmente dice que se dirigen al polo positivo de la pila. Pero primero abandonan el polo negativo. Y dice que también en electricidad a este sentido de circulación se le conoce como corriente real. Lo voy a subrayar porque más adelante aparece una actividad donde se va a seleccionar esa respuesta de la corriente eléctrica. Y eso lo vamos a encontrar en la figura número 4. Sin embargo, en la práctica se toma el sentido opuesto de circulación de los electrones. A este acuerdo mundial se le llama corriente convencional o sentido convencional de la corriente eléctrica. Y luego tenemos el circuito en paralelo. Este ya difiere del circuito en serie. En paralelo, pues vamos a observar la figura número 6. Los componentes están dispuestos de modo que al menos dos caminos puedan transportar la corriente eléctrica. Al menos dos caminos. Pueden haber dos o más de dos para que sean, digamos, circuitos en paralelo. Significa que por dos o por más rutas puede trasladarse la energía eléctrica. Si ambas rutas tienen los mismos componentes, la corriente eléctrica se divide de manera uniforme entre las dos rutas o más de las dos rutas. Y aquí tenemos, por ejemplo, este en paralelo, porque aquí tenemos este sector, por aquí va a circular por aquí, por allí. Si uno de los componentes se daña, este puede ser un foco o una lámpara, la electricidad todavía tiene otro camino por el que pueda pasar la corriente. Las instalaciones eléctricas de las casas, por ejemplo, y los edificios. Se quemó el foco, pero eso no quiere decir que ya no hay corriente eléctrica. Otros focos están encendidos. Eso es lo que quiere decir básicamente. Y aquí tenemos muestra de ello. Aquí tenemos en paralelo esta línea y también la segunda línea que está aquí. Estas son líneas paralelas. Hay corriente eléctrica en este sector y también allí, en este otro sector, corriente eléctrica. Todo y cuando pues esté el interruptor o el switch en on. Al apagarlo, pues obviamente ya la corriente eléctrica no llega hasta ahí. Ahora ponte a prueba. Estas dificultades sí las van a escribir en su cuadernito y dice la primera: si escuchas a alguien decir que la corriente eléctrica en un circuito sale por el polo negativo de la pila y entra por el polo positivo, ¿a cuál sentido de la corriente eléctrica se está refiriendo? Pues al literal B, al sentido real del movimiento de los electrones. Y luego dice, analiza los siguientes diagramas de circuitos y encierra el nombre del tipo de conexión eléctrica de los componentes. Ahí vamos a decir nosotros si es una conexión en serie o en paralelo. Bueno, observemos la primera. En paralelo no es, entonces es en serie. Ahí está seleccionado. Luego, el diagrama número 2 tampoco es paralelo, es en serie. Pasamos al número 3. Pues para que sea paralelo, aquí le faltaría casi como cerrar cierto sector. Entonces, este es en serie. Y la número 4 también es en serie. Veamos la siguiente. Tipo de conexión de los dos LED. Este sí es una serie paralela. Una conexión paralela. Y la número 6 también es, digamos, la conexión paralela. Ahí están ya seleccionadas. Pueden pausar el video. Y luego dice resuelve. Van a escribir estas preguntitas o aseveraciones u oraciones en su cuadernito de apuntes. Y pues se va a completar con la palabra que mejor completa la oración. ¿Va? Por ejemplo, dice, la electricidad en un alambre es el flujo de pequeñas partículas llamadas electrones. Esa es la palabra que mejor completa
esa aseveración. Luego dice, los materiales llamados alambres, bueno, permiten que los electrones fluyan con mayor facilidad que otros materiales a través de ellos. Bueno, la palabra que mejor, digamos, complementa esta oración sería conductores. Aquí se debe de escribir, ¿verdad? Que esos alambres pues son los conductores. El siguiente dice una batería. Ya lo complementé, está compuesta de dos metales diferentes bañados en una solución ácida. La palabra que mejor complementa es la palabra batería. Luego, dos objetos conductores eléctricos con el clip de acero y el cable de cobre. Entonces es la palabra que mejor lo complementa. El jugo de limón es una solución ácida. Ahí está, es la palabra que mejor lo complementa. Y luego dice, responde las preguntas. ¿Cuál es el nombre de un pequeño objeto que puede almacenar energía eléctrica? Pues es la pila. Esa es la pila. ¿Cuál es el nombre de los materiales por los que no circula la electricidad? Pues son aislantes. Generalmente pueden ser de plástico, de madera. Pueden haber otros también por ahí. Luego vamos a identificar los tipos de conexiones. En serie o en paralelo. Se va a escribir la S o la P. Ahí tenemos 4 figuras. En la primera figura, pues, es una serie, en serie. La segunda figura es en paralelo, ahí tiene la P. La tercera, pues, que es literal C, es paralelo. Y la D, pues, es en serie, no es paralelo. Entonces ahí ya dejé, digamos, las letras con las que van a complementar esa actividad que es la número 2. Y es de esta manera que estamos completando y al final pues aparece una autoevaluación donde van a escribir una X. En los criterios, si ustedes lo hicieron solos, pues excelente, van a marcar la X en la primera columna, pero si no lo hicieron y lo hicieron con ayuda de papá, mamá o algún responsable ahí en casa, pues entonces puedan marcar, así como está en este ejemplo, en la segunda columna. Esta es la socialización y el desarrollo de la guía de estudios sociales, de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a sexto grado, fase 3, semana 2. Espero que sea de mucha, pero de mucha utilidad. Bendiciones a todos.